General de Gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Un gusto. Muy bien, gracias. Una noche de cadena nacional, de reforma de pensiones. ¿Hay agua en esta piscina, siente usted? Yo creo que sí. La verdad es que la propuesta que ha hecho el presidente para mejorar las pensiones en Chile es tan contundente, es tan potente, que no me imagino que haya senadores y luego después diputados que quieran rechazar que se aumente tan sustantivamente la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, y además se incorpore a más de 800.000 personas de clase media, particularmente mujeres, a una mejora sustantiva a las pensiones. Esto obviamente no alcanza a recuperar o a mejorar absolutamente todo lo que uno quisiera en las pensiones, pero sí viene con hitos que son claves. Y además, ya, Álvaro, llevamos demasiado tiempo desde que se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados. Llevamos más de un año, casi un año, 4 meses, en el cual tratamos de conseguir un acuerdo y sin embargo eso no fue posible, y por tanto ahora esperamos que se consiga ese acuerdo en la Comisión de Trabajo primero del Senado y luego, por supuesto, en el Congreso completo. Sí, ahora le hago un resumen de las críticas que uno ha escuchado esta noche de la oposición. Más de lo mismo, se vuelve a foja cero, que podría tener letra chica. ¿Cómo se responde a esos cuestionamientos que hicieron recién nomás algunos miembros de la oposición, senadores principalmente? Bueno, la verdad es que ellos trabaron la pelota durante demasiado tiempo. Si se hubiese aprobado la reforma hace más de un año y tanto en la Cámara de Diputados, ya hubiésemos podido aumentar las pensiones de más de 800.000 personas durante todo este tiempo. Sin embargo, eso no fue posible. Nosotros quisimos llegar a un acuerdo, pero recibimos demasiados no al frente. Y el principal punto al final de crítica era que este aumento de 6 puntos de cotización, que las personas han manifestado una y otra vez en las distintas encuestas que se ha dicho, que quieren que vaya en su totalidad a sus cuentas individuales, lo que querían en la oposición es que fuera en su totalidad a un fondo solidario. Nosotros optamos por respetar el acuerdo que dijimos en la Cámara de Diputados, es decir, que 3 puntos de ese aumento de cotización, que es con cargo al empleador, vayan a las cuentas individuales, y otros 3 puntos a un fondo solidario, que significa poder mejorar las pensiones de inmediato. Pero hay otros anuncios que son fundamentales. Primero, que se incorpora en el pilar solidario a la clase media. Este pilar solidario va a llegar hasta el 80% de la población, lo cual significa que van a haber 150.000 nuevos beneficiarios de la pensión básica solidaria y 335.000 nuevos beneficiarios del aporte previsional solidario, el APS que se llama. Y la pensión básica solidaria, y esto yo creo que es una cuestión simbólica también, se va a igualar a la línea de la pobreza para absolutamente todos los pensionados. Eso es una demanda que nosotros escuchamos también de algunas personas de oposición y de Chile Vamos, y hoy día queda cumplida a través de esta propuesta que se está haciendo. Y por último, se crea este pilar contributivo, como decía, que es de 6 puntos a cargo del empleador, 3 puntos de cuentas individuales, lo cual significa que es del afiliado y que es heredable, y 3% a este nuevo programa, que esperamos que pueda aumentar inmediatamente las pensiones. Por ejemplo, de casi 80.000 pesos en la pensión para actuales pensionadas mujeres que son mayores de 65 años y que hayan cotizado al menos 8 años, o de casi 60.000 pesos, 58.000 y tanto, para actuales pensionados hombres mayores de 65 años que hayan cotizado al menos 12 años. Por tanto, todo esto beneficia a más de 770.000 personas ya. Entonces, sí, yo no veo cómo algunos puedan decir que es más de lo mismo. Claro, ahora, ¿existe flexibilidad en esta propuesta para poder mover esos márgenes, mover esos porcentajes y esto que usted me está contando en el Congreso dentro de la negociación, o esto es más rígido de lo que se había planteado antes? A ver, esta no es una propuesta con el tejo pasado o con el tejo corto, sino que es la propuesta que es responsable, que es sostenible y que podría estar disponible ahora ya para las personas, para mejorar las pensiones que sabemos que son demasiado bajas para lo que necesitan nuestros adultos mayores. Entonces nosotros esperamos que haya, ojalá, una tramitación relativamente rápida, porque llevamos ya demasiado tiempo discutiendo sobre eso y nosotros valoramos que hubiesen senadores y senadoras que estuvieran disponibles a llegar a consenso. Sin embargo, a ellos mismos se les fueron cayendo algunos otros en el camino que potencialmente iban a aprobar, y necesitamos llegar a un acuerdo entonces ahora en la Comisión de Trabajo y luego en el Senado. Por supuesto que pueden haber algunas modificaciones, pero esto no es una propuesta con así como de amarrado para ver cómo después me tiran para allá. No, esta es la propuesta que en serio nosotros creemos que hay que hacer ahora ya. Bien. Ministro, hablemos del tercer retiro del 10%, este proyecto que ha dicho el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, hay un antecedente previo. ¿Cuándo se recurriría al TC? ¿Cuando el proyecto se ponga en tabla? Porque ya se admitió a tramitación, digamos. A ver, varias cosas con respecto a eso. La verdad es que la situación del país hoy día es completamente distinta cuando se hizo el primer retiro y el segundo retiro. Esos dos retiros hicieron que hoy día 2,9 millones de personas quedaran con cero
en sus fondos de pensiones. Entonces es bastante incompatible o incoherente decir que uno quiere mejorar las pensiones de los chilenos, que ese es el motivo por el cual queremos hacer esta reforma de pensiones, al mismo tiempo que seguir motivando a que hayan retiros. Si se aprobara un tercer retiro, significaría que 5,3 millones de personas quedarían con cero. Pero además, la otra cosa que en este caso es muy distinta a las anteriores, es que beneficiaría mayormente a las personas de mayores ingresos. Solo un 9% de las personas que pertenecen al primer quintile, es decir, al 20% más vulnerable del país, podría retirar algo. Es muy poquita las personas. De hecho, solo un 20% de los que pertenecen al 40% más vulnerable podría retirar algo. La mayor parte de las personas que pudiesen retirar algo aquí están concentradas en el 70, 80, 90, hasta el nivel más alto de ingresos. 4 veces más el nivel más alto de ingresos que el nivel más bajo de ingresos. Entonces, es una medida que sería regresiva y más encima, tal como está puesta en la propuesta de algunos parlamentarios, significaría una exención tributaria para las personas de mayores ingresos por casi 660 millones de dólares, es decir, 2 meses de IFE. A nosotros nos parece que esa no es la medida que hay que hacer, sino que hay que mejorar las pensiones inmediatamente, continuar con las ayudas que hicimos durante la pandemia, como el IFE, que ya se anunció para marzo y para abril, y también medidas para la clase media, que sabemos que lo está pasando pésimo, junto con otras medidas para impulsar los trabajos, que es verdaderamente la política social que necesitamos. Ministro, pero antes de ir a eso, para cerrar el punto del TC, ¿en qué minuto el gobierno va a recurrir? Porque esto va a seguir avanzando. Esto ya tiene una dinámica que conocemos en los 2 retiros anteriores. A ver, yo esperaría en esto, Álvaro, que el Congreso honre la Constitución que cada uno de nosotros, cuando fuimos parlamentarios, en mi caso hace 7 meses atrás, juramos o prometimos defender. Y la verdad es que el Tribunal Constitucional ya estableció que este tipo de reformas son inconstitucionales porque solamente pueden ser presentadas por el Ejecutivo. Lamentablemente ya se declaró como admisible, ahora va a pasar a la Comisión y nosotros esperamos que la Comisión, que lo va a revisar, la Comisión de Constitución, lo rechace, porque sabemos que es inconstitucional. Ya, el presidente dijo que este tercer retiro era para ricos. Eso fue bien cuestionado. ¿Esa frase fue un error del presidente? El presidente se refiere a esto que te mencionaba yo, que solo el 9% de las personas más vulnerables podría tener algo que sacar, que hay ya casi 3 millones de personas que no tienen absolutamente nada de fondo y que mayoritariamente quienes se podrían ver beneficiados con la exención tributaria que plantean algunos son las más altas rentas. A eso se refiere. Se refiere que esta no es una medida que vaya hacia las personas más vulnerables ni de clase media baja, sino que son otras medidas las que nosotros hemos entregado, como el IFE, como el potencial nuevas ayudas para la clase media que ha dicho el ministro de Hacienda que va a seguir empujando. Entonces, esta no es la vía para mejorar las pensiones y es una medida regresiva. Por tanto, obviamente que a nosotros no nos parece en lo más mínimo, además que ya el tribunal a él lo ha declarado como inconstitucional. Sí, pero más que para los ricos parece ser que también, y de acuerdo a esos mismos porcentajes, una parte importante de la clase media podría echar mano a estos recursos en tiempos difíciles, ¿o no? Pero es una menor parte de la clase media en eso, Álvaro. Entonces nosotros lo que sí queremos hacer es también que haya más ayudas para las familias de clase media, como se hicieron en el pasado, se están estudiando distintas alternativas. Entonces se refiere a que cuando tú ves que esta propuesta implicaría que 4 veces más podrían acceder las personas de más altos ingresos que las personas de más bajos ingresos, te das cuenta que es una medida que es profundamente regresiva y completamente inadecuada para el momento que tenemos hoy día. La pandemia nos mostró muchísimas desigualdades. Lo que tendríamos que hacer no es aumentar las desigualdades. En este caso particular, cuando se anuncia además una reforma a las pensiones, que es muy potente, que en régimen significa 1,5 puntos del PIB, más de lo que se propuso en el pasado, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fue muy celebrado, muy importante, con un pilar solidario, aquí es casi 4.500 millones de dólares en régimen. Es una propuesta muy potente que ya le mejoró las pensiones a 1,7 millones de personas y ahora va a pasar a incorporar a otras 770.000 personas adicionales. Y ese es el camino para mejorar las pensiones y no el seguir sacando fondos de pensión. Ministro, ¿qué opina el gobierno respecto a esta idea que está planteándose ya en el Congreso de recurrir a las ventas del cobre, que está pasando por un buen momento, un muy buen precio del cobre, para ayudar a las familias durante la pandemia? Otros hablan de un royalty. ¿Está alguna de esas ideas en el plan de ruta del gobierno? ¿Se podrían estudiar? ¿Las descartan de inmediato? O sea, yo creo que uno nunca tiene que descartar algo de inmediato, pero uno espera que también haya una propuesta seria, porque hay algunos que ven que el precio de algo sube y entonces se empieza a mover y quieren quitarle la mitad. Eso no se entiende. De hecho, el precio del cobre subió 3 días seguidos, pero bajó al cuarto. Entonces todavía está muy volátil. No hay una claridad de que el precio se vaya a mantener en alto. Nosotros además competimos en el cobre con otros países del mundo. Nosotros hoy día ya tenemos una tasa impositiva que en esta materia es alta y parte de esos mayores recursos del cobre evidentemente que se ocupan en políticas sociales tal como la que estamos mencionando acá. Entonces,
Obviamente que se puede discutir, pero discutámoslo en serio, discutámoslo con datos y no solamente esta lógica como media demagógica de que cuando se ve que sube un poquito el precio, decir, bueno, vamos a echarle mano. No, pues no se trata así. Cuando uno pone impuestos, cuando uno ve que el cobre va subiendo, no significa que necesariamente siempre vaya a seguir subiendo. Entonces, hablemoslo en serio, hablemoslo con datos en la mano, veamos cómo se beneficia a las personas en lo inmediato y no solamente haciendo política demagógica. Ministro, hay 5 candidatos en carrera dentro de Chile Vamos, en la carrera presidencial me refiero. ¿Cómo se va a manejar el tema de la presidencia, de los ministros, de los subsecretarios? Un tema que ha sido objeto de debate, principalmente estoy pensando de cara al plebiscito constitucional del año pasado. ¿Cómo se va a manejar eso cuando hay 5 cartas ya sobre la mesa? A ver, los 5 son muy buenos candidatos y lo que nos ha dicho el presidente es que nosotros tengamos una restricción más allá de la que nos plantea la Contraloría. La Contraloría en época electoral sostiene que solamente se puede, o al revés, que las personas pueden participar de los actos electorales fuera del horario de trabajo sin ocupar recursos públicos. Pero en el caso de las primarias presidenciales, lo que nos ha pedido el presidente Piñera es que los ministros, subsecretarios, los gobernadores, los intendentes, seamos prescindentes hasta después de las primarias, porque no queremos que obviamente el legítimo diferenciación y competencia que existe hoy día entre los partidos de Chile Vamos se lleve también al gobierno. Sería obviamente una cuestión problemática porque estamos trabajando todos absolutamente en equipo. Cada uno tiene su posición, pero eso no obsta a que también tengamos que ser en eso absolutamente prescindentes hasta después de las primarias. A propósito de Contraloría, se conoció que 2 generales de Carabineros en servicio activo 1 y otro en retiro podrían ser suspendidos a propósito de este sumario para determinar responsabilidades administrativas en el control del orden público durante el estallido social. Queda ahí pendiente, ministro, todo el tema de los protocolos, los métodos. ¿Siente usted que lo que pasó después ha zanjado este tema o es un tema aún pendiente, la utilización de los recursos de uso de fuerza durante las manifestaciones? ¿Siente que ya es un tema una lección aprendida o todavía es un desafío de cara a lo que viene a partir de la efervescencia que se puede generar en marzo, abril y lo que viene? Bueno, sin duda que las policías hoy día son distintas a lo que lo eran el 18 de octubre del 2019. Y para qué decir antes de que nosotros comenzáramos este gobierno. Yo quiero recordar que parte de la herencia que nos tocó es que fue el caso Huracán, fue el caso fraude en Carabineros, por lo cual el presidente Piñera tuvo que sacar a buena parte del alto mando de Carabineros. Y después vino el caso Catrillanca y después los hechos que sucedieron del 18 de octubre. Entonces, evidentemente es una institución que ha sufrido bastantes crisis, ha sido muy complejo, con muchos cambios. Y los protocolos de uso de fuerza ya se han cambiado al menos 2 veces, puesto que fue relevante. Por ejemplo, las fuerzas especiales se cambiaron y ahora se llama control de orden público, que tienen un protocolo que es distinto. Y en eso sí necesitamos seguir avanzando en una modernización y reforma que es profunda sobre Carabineros. Una parte de eso ya está hoy día en el Congreso y esperaríamos que se pudiese tramitar con mayor velocidad, y otra parte es más bien administrativa, otra falta todavía por ingresar. Nosotros necesitamos que tengamos policías que estén siempre a la altura de los desafíos en adelante y obviamente limitadas, primero siempre los derechos humanos, segundo por las leyes y tercero por esos reglamentos de uso de fuerza. Entonces sí, hay lecciones aprendidas, pero por supuesto que todavía falta camino por modernizar profundamente nuestras policías para que estén disponibles en la altura y en las necesidades de lo que se requiere en el siglo XXI. Y este debate sobre refundación, reforma que se dio hace algunas semanas, ¿cómo se zanjó y cómo se va a enfrentar en lo que queda de gobierno? Nosotros creemos que hay que hacer una reforma profunda y no una refundación porque significa partir de cero. Nosotros no creemos que haya que partir de cero, sino que se toma parte de la historia, en que esa historia tiene momentos que son muy positivos. Hace pocos años atrás, Carabineros de Chile era una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, porque además hay una diferencia súper importante de esos carabineros de pueblo, de esos carabineros que hacen esa labor permanente, cercana a la ciudadanía, y obviamente eso todavía tiene que ser rescatado. Hay una institución que uno no puede decir que absolutamente todos son de una u otra manera, no es así. Entonces se requiere cambios importantes y la propuesta que ha hecho el ministro Delgado, que también ha seguido el subsecretario Gali, la subsecretaria Martorell, que están ahí en el Congreso, más allá de las leyes en materia de seguridad específica, hay otras que tienen que ver con modernización de Carabineros y otras cosas que ya se han hecho, por ejemplo, en materias de formación, en materias de cambio de protocolos, como decíamos antes, en materia de derechos humanos, que son muy relevantes en cómo se protegen esos derechos humanos siempre. Los derechos humanos no son una cuestión de pasado, son una cuestión de presente y de futuro. Entonces, nos falta todavía seguir avanzando en esa reforma que es necesaria para nuestras policías. Perfecto, ministro Belolio, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Oye, y una última cosa, que también Sí. se aprobó algo que era súper importante, que es que los independientes van a poder tener también un tiempo de franja en las elecciones. Eso es algo que era demandado y nosotros hicimos una propuesta, se modificaron algunas cosas en la Cámara y hoy día ya es una realidad, por lo cual los independientes que van de candidato a la constituyente también van a poder tener su tiempo para hacer su franja. Perfecto, lo habíamos contado, pero vale el comentario. Muchas gracias, ministro. Bueno, gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos con más noticias.